promoción existe una estrategia que se llama IEC, Información, Educación y Comunicación. ¿Listo? Cuando yo lo veo así, la estrategia educativa sí, pero yo decir que el PIC va a ser solamente como sesiones educativas, talleres, campañas, pues es súper limitante a lo que debería llegar a ser una acción colectiva. ¿Listo? Ahora sí, Estefanía, por favor. Sí. Sería algo individual, solamente que se genera de forma colectiva porque se hace para muchos. Pues rotar entre toda la parte de salud. Ajá. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de fiebre amarilla. ¿Listo? Fiebre amarilla, como es una enfermedad transmitida por vectores, hay dos acciones que son como muy importantes en general para todas las ETB, enfermedades transmitidas por vectores. Por un lado, entonces, se aplica vacunación, vacunar. Entonces, esa es una de las acciones grandes que nosotros estamos haciendo con fiebre amarilla y es vacunar a todo el mundo. ¿Listo? Eso en esencia es una acción individual. Sin embargo, también tenemos entonces el tema de la fumigación. Como la idea es que si hay menos mosquitos, pues va a haber menos contagios. Cuando yo fumigo, la fumigación no es individual. O sea, porque yo no fumigo a una persona por una persona, sino que lo que yo hago es que estoy tratando de nivel ambiental disminuir el mosquito. Entonces, ahí tengo una acción colectiva y una acción individual para la misma situación que es el aumento de casos de fiebre amarilla. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Listo. Con el tema de las funciones regulatorias del Estado, esto tiene que ver mucho con la normativa. En salud pública, nosotros tenemos que ser muy conscientes de las normas que nos rigen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en esencia, la responsabilidad, el primer responsable en un país como Colombia de la salud pública es el Estado. Entendiendo el Estado, ¿quién es el Estado? Todos nosotros. ¿Listo? Todos nosotros entonces tenemos que ser regidos por una serie de normas, por una serie de leyes, decretos, resoluciones, sentencias circulares, ordenanzas, etc. Entonces, por eso en la salud pública también el tema del componente legal es tan importante, porque nosotros en salud pública la herramienta como, entre comillas, lo que nos da los dientes es precisamente la norma. Porque la salud pública, cuando se mira sin un contexto normativo, es una salud pública que uno llama como muy romántica. Porque entonces son discursos muy bonitos, son ideas muy bonitas, entonces sí vamos a salvar al mundo con la salud pública. Pero si yo no descontextualizo de las exigencias normativas, pues se queda en el discurso bonito. Pero no llegamos en realidad a ejecutar algo pues como directo. Y aparece el cuarto punto que de cierta manera para nosotros en epidemiología es el más importante, que es también el tema de indicadores de salud. Si yo ya digo que tengo que pensar políticas públicas en acciones individuales y colectivas, y en el tema de la función regulatoria del Estado, la pregunta es desde la epidemiología nosotros cómo estamos midiendo todo eso, que es la discusión que vamos a tener finalizando la tarde. Nosotros estamos en este movimiento midiendo morbilidad y mortalidad, que entraría dentro de acciones individuales. Nosotros en realidad para hacer evaluación de políticas públicas, pocos. Nosotros para evaluar acciones colectivas, difícil. Y nosotros el tema de la norma generalmente la ignoramos. Y hago siempre un chiste que pues, para ustedes se vuelve realidad pues, cuando lo miramos es en segundo. Normalmente dentro de los proyectos de investigación existe un capítulo que se llama marco normativo. El marco normativo de los de seguridad y salud en el trabajo, súper fuerte. El marco normativo de los de auditoría, súper fuerte. El marco normativo de los de epidemiología, pues la mayoría de veces ni siquiera hay. Y si hay, son unas normas que se ponen ahí como por protocolo, pero que no les da como el alcance. ¿Por qué? Porque nosotros en epidemiología no somos tan buenos para pensar en la norma. Entonces, si yo no pienso en la norma, pues la pregunta es, ¿cómo mido esa norma? Entonces, claro, es complejo porque
pues va a ser difícil para nosotros medir algo que no pensamos y que no entendemos. ¿Listo? Entonces, 4 aspectos básicos de la salud pública en Colombia que tenemos que tener como ese concepto amplio. ¿Listo? Then we're talking about 2 fundamental concepts related with public health. Válido. Promotion and prevention. Nosotros estamos muy acostumbrados y pues desde chiquitos, de pronto a Jasmine no, porque no es muy directamente área de la salud, pero desde chiquitos a nosotros en los pregrados nos enseñan PayPay. Y nos dicen PayPay, entonces uno comienza a cualquier cosa, y eso es PayPay, como si PayPay fueran gemelitos y a veces pues que vienen juntos, ¿listo? Pero en realidad cuando nosotros ya nos metemos en el tema, vamos a darnos cuenta que promoción es una cosa en un extremo y la prevención es otra cosa en otro extremo completamente diferente. ¿Listo? Entonces, dentro de promoción y prevención, vamos a hablar de qué es la promoción de la salud. Promotion enables people to increase control over their own health, disease, cover and wide ranges, social and environmental interventions that are designed to benefit and protect individuals, people's health and quality of life. We address different the root causes or help and no whose focus on treatment in cure. Then, in Spanish, please, you can use your cell phone. Three conditions for promotion. Está hablando de la promoción de la salud, que permite aumentar el control de la propia salud de las personas y que abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales. Diseñada para beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida de las personas, abordando y previniendo las causas fundamentales de la mala salud, no solo centrándose en el tratamiento y la cura. Entonces, 3 principal aspects of the promotion. Increase control over their own health. ¿Listo? Ahí es donde tiramos y derrumbamos una primera muralla que nosotros tenemos con el concepto de la promoción. Solamente yo puedo promover mi propia salud. Yo no puedo promover la salud por los demás. ¿Quién es el responsable de la promoción de la salud de Jasmine? Ella. Jasmine. ¿Quién es el responsable de la promoción de Laura? Laura. Solamente Laura. Aquí no hay funciones del Estado, aquí no es que el médico, que la enfermera, que no sé qué. Entonces, el hecho de que yo diga es que yo voy a promover la salud para ustedes, eso es mentira. En esencia, la promoción lo que hace es que yo tengo control sobre mi propia salud. ¿Listo? Vamos a ver que la tarea del sistema de salud de nosotros como profesionales de la salud es de pronto darles herramientas, pero la promoción es responsabilidad de uno mismo, porque es incrementar el control sobre mi propia salud. ¿Quién puede promover la salud por mí? Solamente yo. Lo que hace el Estado, lo que hacen los profesionales, lo que hace el sistema, es darme de pronto herramientas para que yo pueda tener esa promoción. Pero en esencia, solo yo puedo promover mi propia salud. Tiene que ver con intervenciones a nivel social y ambiental. Eso es lo segundo. Ahorita hablábamos de la diferencia entre acciones colectivas e individuales. La promoción es exclusivamente de acciones colectivas, no de acciones individuales. Por lo tanto, la promoción. Por lo tanto, la vacunación no es una acción de promoción, O sea, es como de prevención.
Son acciones colectivas para que uno haga algo individual. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me dan y me van a decir, vean, nosotros vamos a tener un acueducto en esta vereda, pero el acueducto, pues no tengo plata para ponerle acceso a cada llave de la casa. Entonces, por cuadra, yo voy a poner una hojatón, una fuente. Yo voy a decir entonces, a cada casa va a llegar agua no potable, pero en cada esquina yo voy a poner el agua que es potable. Por favor, utilicen para cocinar y para tomar el agua de la esquina, no el agua que les sale de la llave de su casa. Eso es una acción en esencia colectiva. ¿Yo qué debo hacer? Pues educar y motivar a la gente para que cada vez que se vaya a tomar un vaso de agua no se lo tome la llave de la cocina, Sí, no se la la tome la llave de la esquina. ¿Listo? Eso es una acción en esencia individual. Perdón, en esencia colectiva. ¿Listo? Lo que hace el sistema es que le dice, le doy el agua potable. No tengo todavía para que llegue a la casa, pero se la doy en la esquina. Vaya a la esquina. ¿Listo? Vamos a mirar ahorita cómo desagrego esto. Dentro de la producción en esencia son acciones colectivas, bien sean de índole social o de índole ambiental. Y lo otro importante es, cuando nosotros miramos una problemática en salud, debemos pensar en la root cause. ¿Cuál es root? La raíz. ¿Listo? Entonces vamos a pensar en las causas raíz. Cuando nosotros vemos segundo en epidemiología aplicada, vamos a ver como unas técnicas y unas metodologías que nosotros utilizamos desde salud y desde epidemiología particularmente frente a el análisis de la causa raíz. ¿Listo? Entonces, ahí es donde están como los 3 puntos claves de la promoción. Primero, es todo lo que yo hago para yo controlar mi propia salud y para que él controle su propia salud. Segundo, son acciones colectivas, no individuales, desde lo social y desde lo ambiental. Y tercero, siempre voy a pensar en la causa raíz, no en el tratamiento. Es decir, la vacunación para fiebre amarilla en esencia no es una acción de promoción porque yo no estoy pensando en la causa raíz. La causa raíz, por ejemplo, en los casos de fiebre amarilla, en esencia sería el cambio ambiental. ¿Por qué? Porque son las condiciones ambientales las que favorecen que el mosquito crezca en zonas que no había antes, y eso es lo que nos lleva a que haya más casos y eso es lo que nos lleva a que haya más mortalidad. El problema no es que la gente se enferme, el problema es que no hay mosquitos. ¿Por qué? Porque hay cambio climático, hay calentamiento global, entonces comienzan a haber mosquitos en zonas donde no había. ¿Listo? Eso es una causa raíz. Por lo tanto, la vacunación no va a evitar el cambio climático. Entonces, ahí es donde se genera como esa cosa. Cuando nosotros entonces miramos promoción, hay una serie... Profe, yo tengo una consulta. Señora. Entonces, cuando hablamos de causa raíz, hacemos referencia a las acciones que hacemos sobre la raíz del exacto. problema. Okay. Señora. Sí, Estefanía. Sí, señora. Ah, exacto. Listo. Entonces, acciones colectivas, promociones colectivas. Víctor, first key element for health promotion. Good governance for health. What is that? Una gobernación para la salud. Governance. Good governance for health. Entonces, nosotros, y precisamente por eso hacemos esto con epidemiología, porque de cierta manera la epidemiología de las tres es la que más trabaja con la salud pública. Ay, profe, yo tengo... ¿Puedo preguntar algo? Bueno, no sé, entendí que la promoción vendría siendo todas las acciones, pero que sean colectivas. Sí. Entonces, en ese caso, las acciones individuales serían la prevención. Sería la prevención que llevamos para allá. Listo. Entonces, Good Governance for Health tiene que ver con
el tema de cómo nosotros nos formamos para tener buenos ejercicios de gobernanza. Y aquí, pues obviamente lo hablamos el primer día, pero aquí es donde esto cobra más relevancia. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno y la gobernanza? El gobierno es como una persona que, digamos, tiene un estatus dentro de una comunidad. Y la gobernanza son como... Profe, me duele la nariz. ¿Puedo ir por el control? Yo hago para generar modificaciones en lo que son Pero leyes. yo quiero, cuando se me dice es lo que yo hago, ustedes quieren. Yo no entiendo. O sea, no estoy de acuerdo. Entonces, es lo que la persona que está en ese estatus, Ajá. digamos, de gobernador, de alcalde, donde que esté, hace para que se modifiquen ciertas cosas dentro de, digamos, en este caso, entre la salud, las políticas que él implementa o las acciones que él toma para modificar lo que está bien, digamos, lo mejor y lo que está mal, Lo corrija. Listo. Julie, Angélica. Julie. La gobernanza es la articulación que hay entre los sectores para el mejoramiento de la ¿Qué situación. es los sectores? Entonces, digamos que la gobernanza hace parte de que no solamente es salud, sino es como integrar la salud, ambiente, educación y esas cosas para poder hacer una mejora digamos, no quería decir los determinantes sociales, pero pues sí es en los determinantes sociales. Y esa es la gobernanza. Y la gobernabilidad hace más referencia Pero no se habla de gobernabilidad. Gobernanza es como, para mí es la articulación, la interrelación entre los sectores. Listo. Angélica. Yo entiendo el gobierno como la institución Sí. y la gobernanza como el ejercicio o las acciones que hace esa institución. Listo. Ahora sí vamos a preguntarle a ChatGPT o Gemini o la que tengamos ahí. ¿Cómo es la otra, la de China? ¿Sí? A mí me salió gobernanza, me salió, es un concepto más amplio que abarca cómo se ejerce el poder y se toman decisiones involucrando a múltiples actores, participación multisectorial, coordinación entre salud, educación, economía y medio ambiente, transparencia y rendición de cuentas, uso ético de recursos y datos públicos, informes epidemiológicos abiertos, sociedad civil, inclusión de ONG, comunidades y sector privado en decisiones, y enfoque global, colaboración internacional, OMS, OPS, Gavi, para vacunas. Listo. Entonces, vean, ¿qué sucede? Palabras más, palabras menos, el mensaje central acá. El gobierno y gobernanza es quién ejerce y en dónde está centrado el poder. ¿Listo? En salud pública, para nosotros el concepto de el poder es importantísimo. Y lo vamos a entender mejor en la próxima clase cuando miremos cuáles son los enfoques del poder en la política pública. El gobierno, cuando yo pienso en gobierno, yo lo que hago es que centralizo ese poder en quién, en la institucionalidad. Entonces yo lo que hago es que pienso entonces, el gobierno, ¿en dónde está el poder? En el alcalde, en el gobernador, en el presidente, en los ministerios, etc. Cuando yo pienso en gobernanza, yo lo que hago es que descentralizo ese poder. Entonces uno dice, ¿en dónde está el poder? En Coca-Cola, en Frisbee, en el Megabús, en nosotros como comunidad. Porque ahí cuando Julie dice es que es la participación de todos los sectores, tenemos que entender que todos los sectores no es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud. No, porque igual estoy hablando del gobierno. Aquí en la gobernanza lo que yo hago es cómo, a través de ejercicios de participación social, que es un tema que vamos a hablar ahorita, yo ejerzo también ese poder y lo que hago es que descentralizo el poder, le mermo poder al gobierno para darle poder a la comunidad y tratar como de balancear este nuevo poder. Que ahí es donde aparece entonces el concepto de la gobernabilidad, porque si el gobierno es la centralización del poder, la gobernanza tiene que ver con la descentralización del poder. La gobernabilidad tiene que ver con cómo interactúan esos ejercicios del poder. ¿Listo? De ahí que, por ejemplo, en este momento con Petro, él le ha dado tanto, desde diferentes enfoques, tanto poder a la comunidad.
buscando precisamente equiparar un poquito eso. Eso sería la Pero gobernabilidad. perdió toda la gobernabilidad también. No se ha perdido la gobernabilidad. ¿Por qué? Se pierde la gobernabilidad desde el gobierno, porque entonces, claro, nosotros venimos de un sistema político en donde el poder ha estado centralizado en el gobierno. Entonces, son los ministros y los alcaldes y los gobernadores los que tienen como este poder absoluto y ellos deciden qué se hace y qué no se hace. En la medida que llega un gobierno diferente, comienza a mover esas estructuras de poder, entonces ya en este momento la gente opina y la gente participa y la gente dice me parece o no me parece. Claro, en el momento en el que yo comienzo a mover esa estructura tradicional que tenemos, se pierde la gobernabilidad porque desbalanceo este juego de poderes que tenía entre esos dos. Y ahí es donde aparece como el conflicto político. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. El ejemplo es el siguiente. Si nosotros miramos en un salón, en el salón, ¿quién es el gobierno en el ejercicio del poder? El profe. Yo. ¿Quién es la gobernanza en el ejercicio de ese poder? Todos, ¿cierto? Entonces, si yo Pero vengo... yo tengo una pregunta. En la gobernanza también entra el gobierno. Sí, o sea, eso es parte La de... Es como la gobernanza relación es- entre gobierno y son- comunidad. Descentralizar poder, pero no es Pero desaparecer. no desaparece. Sí, Ok. porque igual tiene que seguir existiendo quien tome la decisión. Entonces vamos a poner el ejemplo de lo que acaba de pasar con el aire. Si esto fuera un gobierno Una mucho dictadura. más autoritario, entonces yo digo no apague el aire, porque a mí me gusta el aire. En la medida que hacemos un ejercicio más de la gobernanza, entonces sucede eso. Entonces dicen, no, apaguemos un rato. Bueno, pues apaguemos un rato. ¿Qué sucede? Si yo fuera un profe más vieja guardia, yo no permito que eso pase. Entonces yo digo, yo no permito que ustedes hablen, que ustedes pregunten. Las preguntas son al final. No me interrumpan mientras yo hablo. Que son modelos viejos, claro. El problema ocurre cuando yo no estoy preparado para ese tipo de cambios. Que ahí aparecen, pues luego, cuando veamos, no en esta, sino más adelante, se hablan de conceptos, pues, no lo desarrollamos mucho, pero conceptos como gestión del cambio. ¿Por qué es difícil el cambio? ¿Y por qué el cambio es tan importante cuando hablamos de esto de salud pública y la buena gobernanza? Porque si yo voy a decir, vamos a cambiar las dinámicas de manejo del poder, pues nosotros tenemos que entender que eso genera escosor y rechazo. Pues en esa misma dinámica está el plan decenal de salud. Porque el plan decenal cambia todo el modelo Sí. al nuevo plan y digamos que cambia y uno de los ejes es la gobernanza y la gobernabilidad. El El primer primer eje es Lo gobernabilidad. primero que tenemos que hacer es gobernanza y gobernabilidad, no gobierno. Y curiosamente, si hablamos del plan decenal, viene el gobierno pasado, no viene de este gobierno. Entonces viene un gobierno que quiere cambiar esa estructura y es un gobierno netamente derechista, digamos así, central, que es el gobierno pasado. Entonces es como la mala imagen a este también, no es porque, sino es también mirar eso, porque el plan decenal viene desde el gobierno pasado. Y si con ese un